Bueno, la razón por la que estás acá en el país es porque tenés experiencia relacionada a la eutanasia y quería hablar un poco sobre eso con vos. Como te dije antes, soy un militante pro vida y no me gusta el tema de la eutanasia por muchas razones. Quería hablar con vos para saber cuál es tu experiencia en el tema. ¿Fue Holanda el primer país en legalizar la eutanasia? Sí, básicamente fuimos los primeros. El norte del territorio de Australia tuvo un intento, en donde pienso en el 92, pero fallaron. Fue corregido por una corte nacional. Así que Holanda fuimos los primeros en tener una ley en 94 y hacerse definitiva y impuesta en el pueblo corriente en el 2002. ¿Y cuál fue la razón por la que se hizo esto? ¿De quién fue la idea? La razón, la primera idea de eutanasia fue traída por los médicos a fines de los 60. Fue un sentimiento genuino que los médicos estaban viendo que se le estaba agregando mucho sufrimiento al paciente a medida que avanzaban los tratamientos. Causaba mucho sufrimiento, así que comenzó la discusión y terminaron concluyendo dos cosas. Uno, deberíamos parar el tratamiento cuando sea necesario, pero si no paramos a tiempo, deberíamos corregir de forma incidental, matando a un paciente que ha sufrido mucho un tratamiento. O sea, la ley de eutanasia de Holanda fue hecha por los doctores, básicamente. Bien. ¿Y qué tal vos? ¿Cuándo entraste vos en este tema? En realidad lo que me gustaría sería que te presentes a vos mismo y expliques a la gente lo que vos haces. No soy un pro eutanasia, un promotor. Siempre fui un escéptico de la eutanasia. Sin embargo, nunca estuve en contra per se de la eutanasia y todavía no lo soy. Luego de ver unos años funcionar la ley de eutanasia, me vi impresionado qué bien estaba funcionando esa ley en el sentido de las muertes. Cuando fui preguntado por el gobierno para hacer una revisión de la ley, pude, sin embargo, afirmar que la eutanasia era buena solo en casos excepcionales. Pero ese trabajo lo empecé en 2005, cuando empezó a incrementarse el número de eutanasias. Empezamos nuestro trabajo con 2.000 casos de eutanasia por año y luego se cuadriplicó a 8.000 sin ningún signo de que se estabilice. Eso me lleva a pensar que después de todo la ley de eutanasia no es una buena idea, porque pienso que torna una excepción en una regla, torna lo que es excepcional en regla. Hemos visto en recientes estudios que hay vecindarios en algunas ciudades donde el 20% del vecindario murieron de eutanasia. Y para mí eso prueba que la eutanasia, la ley de eutanasia no ha solventado el problema, sino que ha acrecentado el problema. Ha creado demanda de eutanasia. Yo ahora soy un escéptico de la eutanasia.
Ahora soy muy contrario a la ley de eutanasia. Si realmente no hay solución para el paciente, para el sufrimiento del paciente, que deje al doctor actuar en esa extrema emergencia, como en una situación de guerra, por ejemplo, pero no debería ser el derecho legal de un paciente. Y entonces, hablemos sobre la ley y qué es lo que está escrito en esa ley. El contraste también de lo que está escrito versus lo que pasa en la realidad. Tal vez es exactamente lo mismo, pero tú tienes más experiencia con el tema. Pienso que la ley holandesa, como muchas otras leyes, fue introducida para personas en emergencia. Sin embargo, no queda bien claro, descrito, qué es una emergencia. Describe que la persona debe estar enferma, debe decir que la persona debe pedirlo mediante un escrito y que tiene que estar sufriendo intensamente, irreversiblemente, pero especialmente el tema del criterio de la sufrimiento extremo es un radio muy ambiguo y muy amplio. Es un rango tan amplio como se quiera y crea un estado de negociación entre el doctor y el paciente, donde el paciente trata de convencer al doctor de que él está sufriendo y que necesita la muerte, y el doctor le trata de convencer de que este no es el caso, y se da un ambiente muy duro y complicado en esas situaciones. En el final lo que sucede es que la persona que insiste de que están sufriendo intensamente termina encontrando la eutanasia. La ley no ha cambiado, pero al principio estoy convencido que el 95% de los que hicieron la ley, aceptaron la eutanasia, tenían en mente los cánceres terminales, que a veces tienes 2 días de vida nomás, pero no lo pusieron en la ley expresamente. Entonces quedó a un criterio muy amplio de lo que podría ser un paciente psiquiátrico, por ejemplo. Ahora hay eutanasia para pacientes psiquiátricos que no están en muerte terminal o en riesgo de muerte. Es una buena pregunta. ¿Por qué necesariamente tienes que sufrir de un problema médico para pedir eutanasia? No todos los problemas médicos pueden ser tan malos y próximos a una muerte inminente como los psicológicos o depresión, por ejemplo. Lo que ha cambiado ahora es la interpretación de ley. He visto especialmente en los últimos años que algunas leyes nuevas me hacen acordar al libro de Aldous Huxley, cuando dice que estamos abandonando las libertades antiguas que teníamos por libertades nuevas. Y estoy viendo que tenemos muchas libertades nuevas ahora que no parecen estar hechos para el beneficio de la humanidad, más que en realidad para el beneficio de otras personas que ya veremos quiénes son. Lo que decís es interesante porque, por ejemplo, recuerdo países que legalizaron el aborto y dijeron que era porque querían cuidar a las madres por el peligro del embarazo. Sin embargo, hoy en día se está hablando de que el aborto se usa en beneficio de la salud social de las madres, y veo que esto se podría usar para la eutanasia. Entonces la pregunta es, ¿qué es la salud? Porque si entonces vamos a agregar todas estas nuevas maneras poco verificables de definir lo que es la salud, entonces puedes literalmente matar a quien se te ocurra.
Es cierto, y es lo que ha pasado, y ha pasado en Holanda. Lo que se puede decir es que la eutanasia inicialmente, y eso es lo que en Uruguay se tiene que tener en mente, la eutanasia es el último recurso para prevenir una muerte terrible. Por ejemplo, alguien ahogado, alguien gritando de dolor, y tenemos la eutanasia para ponerlo afuera de su miseria, para muertes muy terribles. Es cierto, y es lo que ha pasado, y ha pasado en Holanda. Lo que se puede decir es que la eutanasia inicialmente, y eso es lo que en Uruguay se tiene que tener en mente, la eutanasia es el último recurso para prevenir una muerte terrible. Por ejemplo, alguien ahogado, alguien gritando de dolor, y tenemos la eutanasia para ponerlo afuera de su miseria, para muertes muy terribles. También me gustaría preguntarte el problema con los estados. Quiero volver un poco atrás al punto que estábamos hablando. Uruguay es un país con una tasa de suicidio muy alta. No sé si sabes, si estás al tanto de esto. No estamos en el top 10 de los países con más suicidio, pero estamos muy cerca. Somos el número 11 o 12 o 13. El número de suicidios que tenemos es ridículo, es absurdo. Lo que debería sorprendernos es que el gobierno está tratando de imponer la eutanasia en vez de proponer algo que ayude a las personas a lidiar con sus problemas y con sus tendencias suicidas. Cuando miras el mapa general de suicidios, al menos en la parte occidental del mundo, Uruguay es un punto rojo en el mapa. Otra de las cosas que suelo preguntarme es por qué necesitamos todas estas leyes de eutanasia cuando por lo general la gente puede suicidarse con otros métodos. Y por qué es que necesitamos esta insistencia en tener un doctor que practique este suicidio. Sí, se puede afirmar que en la experiencia, la capacidad de los países de tener eutanasia o la opción de la eutanasia no trae las cifras de suicidio hacia abajo, no las trae hacia abajo. Sí, lo que puede ayudar es es que alguien que se quiera suicidar mediante una eutanasia podría hacerlo más, más cuidadosamente sin dañar a los demás. Lo que se ha creado es una atmósfera de cinismo que al final, si miras los números de Holanda, los suicidios en Holanda han subido desde la eutanasia. Han aumentado en los últimos 50 años con la eutanasia. La eutanasia no disminuye las cifras de suicidio. La otra cosa es porque va la gente al doctor por ayuda. Es porque matarse a uno mismo, suicidarse, es la cosa más difícil que uno puede hacer. Entonces pedirle a un médico que lo haga por ti es como deslindarse de eso. Lo que en definitiva quiere el paciente es una persona calificada como un médico para que lo ayude a suicidarse. Pero no hay una muerte en juego. Es lo que termina pasando. No hay una muerte inminente en juego. Pero, por ejemplo, podríamos intentar suicidarnos y podríamos sufrir mucho, pero por la asistencia de un doctor podríamos hacerlo más efectivamente. Además, también creo que la figura de autoridad tiene algo que ver con esto. Como por lo general buscamos la aprobación de una figura de autoridad.
Ahora, habiendo tantos casos en Holanda, ¿qué pasa con el tema de que, por lo que he escuchado, esto puede ser peligroso para las personas que no están en un buen estado mental? Permitirles que esto se haga cuando una persona tiene algún problema mental o algún tipo de discapacidad mental. Y ellos, al no poder tomar la decisión correcta, me pregunto si han habido casos donde donde se haya practicado la eutanasia a personas que no tengan la capacidad para tomar estas decisiones. Los pacientes psiquiátricos que piden eutanasia tienen que esperar 2 años en los Países Bajos. No como los cánceres terminales, que son 2 días. Ningún psiquiatra aprobaría matar. Eso no sucede. Lo que sucede es que si el hecho de que un paciente está en estado de pánico y depresión, eso influencia su expectativa de vida y su esperanza. Muchos psiquiatras en Netherlands, en Países Bajos, no están de acuerdo con la eutanasia en ese sentido, en pacientes psiquiátricos. Hay casos muy excepcionales donde hay sí un paciente psiquiátrico con un dolor muy intenso o con un estado de insatisfacción tan terrible que podría dar la posibilidad de que algún psiquiatra diga, bueno, no hay caso. Hay pacientes psiquiátricos con una enfermedad tan profunda que meritaría racionalmente la eutanasia como su deseo, o sea, haría lugar al deseo del paciente. Pero el paciente no sería 100% autónomo. Pero el fin de la enfermedad podría justificar ese estado. Entiendo. Aún así, siempre tengo un poco de desconfianza. Soy una persona desconfiada en general. He visto doctores entre los mejores y entre los no tan buenos. Y la historia nos habla de doctores que han sido personas horribles. Entonces es una de mis preocupaciones. Siempre estamos hablando de Holanda y un país de primer mundo, con todo tipo de medidas que nuestro país no siempre va a poder tomar, y que donde se hacen las cosas no siempre de la mejor manera. Por ejemplo, cuando el Estado empezó a proveer aborto para supuestamente salvar a las mujeres de morir en circunstancias precarias, hubo una diferencia entre lo que proponían y la realidad, ya que hemos tenido abortos seguros, entre comillas, que han causado muerte de todas maneras. Entonces, en un país donde la corrupción es mucho más alta que en países como Holanda, y donde los recursos son más escasos y donde las cosas no siempre se hacen bien todo el tiempo, creo que es un peligro más grande para la gente, y dudo que se haga de la Sí, creo que manera tienes correcta. razón. Debes estar viendo que Holanda es de los países con más afluencia del mundo. Estamos en el top 5 de los países con más afluencia. Tenemos básicamente acceso a la salud pública para todos. Estamos en el top 5 del acceso a la medicina paliativa, en los mejores puestos de Europa. Una gran educación en la población, todos con casas y sin desempleo. Y tenemos de los mejores sistemas de revisión en la medicina. Tenemos doctores primarios, doctores de revisión secundaria, tenemos comisiones independientes de revisión de eutanasia.
y que revisan todos los casos de eutanasia. Y tenemos 5 evaluaciones legales al año, independientes, investigadores también. Si en todo este contexto en nuestro país no pudimos contener la eutanasia, el avance de la eutanasia, el incremento, ¿qué país podrá hacerlo? Es una pregunta muy buena, la verdad. Y decime en tu experiencia, ¿alguna vez te ha pasado, has visto algún caso en particular? ¿Trabajás viendo los casos o...? Yo estuve trabajando con otras 2 personas, un médico y un abogado, y era responsable de acceder a cada uno de los casos de eutanasia en mi investigación. Vi personalmente 4.000 casos de eutanasia desde adentro. Ya cuando el doctor había terminado su caso de eutanasia y nosotros tres teníamos que acceder al caso y compararlo con la normativa legal del momento, a ver si estaba adecuado o no. ¿Con lo que no estabas de acuerdo? ¿O algún caso en específico que te llamó la atención y dijiste, bueno, esto no es una buena idea, no deberíamos hacer esto? ¿Cuál fue tu experiencia en general con el tema? Vi como mucha liviandad en los pedidos de eutanasia. Yo me preguntaba, ¿por qué esta persona pedía eutanasia y no esperaba una muerte natural? ¿Por qué no tratabas de seguir adelante? ¿Y por qué no pedías ayuda paliativa? Pero la ley lo permite en Holanda y es lo que es. Es la primera parte. La segunda parte de casos eran unos casos muy específicos donde yo vi que algo terrible estaba sucediendo. No eran frecuentes, pero estaban allí. Tal vez pocas docenas de casos donde yo vi que hubo presión desde el entorno del paciente y no fue una decisión del paciente. Generalmente se veía un paciente con un corazón roto de soledad o quebrado financieramente, donde no había un riesgo inminente de vida y se podría acceder a un tratamiento paliativo, simplemente que el entorno no quería, no decidía el paciente. A veces pedían la eutanasia solo porque estaban solos y muy deprimidos. En esos casos nosotros hemos discutido los casos en el grupo de revisión. Por esas razones hemos invitado a los propios doctores que cometieron la eutanasia. Hemos hablado con ellos. Muchos de ellos, algunos seguían negándolo, pero muchos de ellos salieron quebrados de esas charlas y con un sentimiento de malo o de culpa. Con el sentimiento de que esto no me gustaría como médico que sea recordado como dar estos veredictos de eutanasia. Entre los 3, lo que quiero rescatar que entre los 3 hemos tenido discusiones muy profundas de los casos, muy serios. Éramos 3 personas y se decidía por mayoría de 2, o sea, 2-1 cada caso. ¿Qué pasa con los casos, por ejemplo? Esto aplica para personas que no son capaces de expresar que quieren que se les practique la eutanasia, por ejemplo, una persona que está en coma o una persona que no tiene la capacidad de expresarse. He escuchado que muchas veces la familia de la persona es la que decide. ¿Qué pasa con estos casos? Bueno, eso no es verdad, por suerte no es verdad, pero sí pasa que la familia está envuelta. Hay un específico nuevo estadio que se ha aparecido con pacientes con demencia de una forma muy avanzada.
por ejemplo, si es dependiente, no reconoce a la familia y, y está todo el tiempo al cuidado de los médicos, ahí se podría dar que el paciente pueda pedir la eutanasia. Pero una vez que se entra al estadio ese donde la persona ya no sabe ni quién es y está en una demencia profunda, el doctor está habilitado para eutanasiar al paciente en la base de esas directivas. Con un cercioramiento de que en el momento del acto de la eutanasia el doctor tiene que estar 100% seguro de que el paciente está sufriendo. En este proceso, para este específico grupo, es cierto que los familiares tienen un gran poder para empezar a hablar con el doctor, a presionar al doctor para que haga la eutanasia. Ese es uno de los aspectos que creo que está yendo mal, porque potencialmente son miles de pacientes al año. Los pacientes de demencia, el último año, 215 pacientes fueron eutanasiados, muertos por eutanasia. 5 casos fueron de esos 215, era donde el paciente no era competente, no sabía lo que estaba sucediendo. Lo que esos 5 pacientes de demencia dentro de 215 que fueron muertos por eutanasia el año pasado, esos 5 pacientes que no fueron conscientes y no lo pidieron, sino que el médico entendió que estaban en situación para ser pasibles de eutanasia, esos 5 potencialmente se pueden convertir en muchos más. Y está todo creado para que sean más. Entonces, porque uno de los problemas que veo es que siempre trato de pensar en la peor forma en la que las cosas podrían salir, porque bueno, es la forma en que uno se prepara para cuando tiene este tipo de debates. Mi problema es cuando tengo una persona, por ejemplo, que por alguna razón no quiero que esté, no la quiero a la vuelta, y soy un psicólogo, por ejemplo, podría influenciar en esa persona para decirle que la vida no vale la pena y que ese problema que tienen nunca lo van a poder solucionar, y que se puede entonces influenciar a la gente para que tome ese tipo de decisiones. Entonces esa es otra de mis preocupaciones. Siempre hablo sobre política en este canal y no soy un fanático de ningún tipo de gobierno en general, por razones obvias. Hay corrupción, hay malas intenciones. También está el hecho de que muchos gobiernos de hoy en día se alinean a una fuerza exterior, un gobierno exterior que básicamente le dice a los políticos lo que tienen que hacer y cómo tienen que operar. Entonces veo que el gobierno, que en realidad se dedica a hacerle la vida difícil a la gente, especialmente en los países de América Latina, en los países socialistas donde tenemos tantos impuestos y tantas dificultades para poder sobrevivir. Ahora, aparte de complicarte la vida por todos lados, y de en cierto modo darte la razón para no querer vivir, ahora te ofrecen la solución, que es la muerte. Si eso sucede, no puedo excluir que eso no suceda. Gente que no es feliz, o una madre que pida eutanasia, suele suceder. Que no estén felices, por ejemplo, que uno tenga que cuidar de una madre que está de una enfermedad terminal y tenga que pedir para que no sufra más. Un caso personal, mi padre sufrió 5 años una enfermedad terminal y finalmente cuando falleció sentimos en mi familia un sentido de liberación, pero eso fue lo que hizo la muerte natural en él. No pedimos eutanasia. Puedo entender que muchas personas estén infelices, puedo entender que
una persona se sienta infeliz de que otro familiar pida la eutanasia para ese familiar. Lo peligroso de todo esto es una idea que se empieza a meter en el inconsciente de las personas, se empieza a internalizar de que así como uno pide la eutanasia para un ser que sufre, querido de la familia, también podría pedirla para sí mismo. Y uno no sabe mucho el límite en cuándo pedirla. O sea, uno empieza a pensar de que la vida no tiene mucho sentido. Esa es una idea subyacente que se empieza a internalizar también. Tal vez, como dices tú, empiezan a creer en sí mismos que su vida no tiene sentido. No hablan ya de la presión, porque piensan afuera de ellos. Voluntariamente, ellos piensan que su vida no tiene sentido. Y eso es una tragedia realmente. ¿Alguna vez has visto personas jóvenes que hayan practicado eutanasia? Muchas personas jóvenes pasan por todo tipo de crisis de identidad y cuando uno crece ve el mundo de una forma distinta y no lo comprende y uno es inmaduro y a veces te cuesta atravesar los problemas. ¿Has visto alguna vez personas jóvenes que hayan pedido eutanasia? Sí, no conozco los números exactamente, pero sé que el último año cientos de jóvenes pidieron. No todos la consiguen la eutanasia, pero debe ser 1 de 5 que lo logra, de jóvenes que piden eutanasia. Y siempre son por razones psiquiátricas. Rompe bastante el corazón, es triste, porque son personas que están estancadas en un círculo vicioso de desesperación. Yo escribí un libro con otro colega. El libro se llama Viviendo con la eutanasia, que fue publicado en inglés. Hay una historia de una paciente psiquiátrica que era una brillante astrónoma, estaba en sus 20 y tenía su mejor amigo que lo conoció en un hospital psiquiátrico, y su mejor amigo fue muerto por una orden del psiquiatra por eutanasia. Por el mismo motivo y los mismos diagnósticos psiquiátricos que ella misma tenía. Es una historia triste de una persona que es amada y que la da muerte por los mismos diagnósticos que la otra persona. El hecho es que fue un médico que decide mediante la eutanasia, que declara que una vida no debe ser vivida. Destroza bastante saber cómo mucha gente pide la eutanasia y cómo se da una sensación de contagio, cómo se vuelve hasta contagioso, porque si uno empieza a pensar que a una persona le practicaron eutanasia por tener ciertos aspectos y esos aspectos clínicos uno los tiene, podría empezar a pensar en tomar la eutanasia. Además, al ser aprobado por la sociedad, podemos ver que, como en algunos estudios, cuando algunas veces hay accidentes trágicos en una sociedad, el número de accidentes en general sube también, ya que muchas personas se suicidan a través de accidentes. No recuerdo cuál es el término a lo que esto se refiere, pero los eventos de este tipo suelen incentivar a la gente a cometer acciones similares, ya que en cierto modo validan la acción de otros. Al legalizar algo, uno en general está reivindicando o promoviendo algún tipo de conducta. Sí, yo pienso que lo que más precisamos en nuestras sociedades son personas que nos ayuden a vivir. Como una real excepción, yo puedo imaginar a alguien que pueda asistir
a otra persona a la muerte. Pero la situación predeterminada o por defecto debería ser: no deberíamos legalizar la muerte. Que no sea legal matar. Hay una expresión sajona que tenemos que es el estrés de elegir. La opción de la eutanasia es el estrés de decidir. El hecho de que la eutanasia sea posible, ahora están forzados a tomar esos nuevos estándares y ponerse en la posición de decidir si quieren vivir o quieren morir. Ahora te ponen en la decisión en el lugar en el que podés decidir. Y eso genera mucho estrés. En algunos es un aliciente, pero en otros genera estrés. Sí, evidentemente. Porque es una de las opciones que uno puede tomar, ¿no? Entonces, sí, veo tu punto. Es algo que la verdad que no se me había ocurrido antes. En general, como te decía, no soy un gran fanático del gobierno y no me gusta cuando ellos legalizan cosas que no son para beneficio de la humanidad y van en la línea de todas estas ideologías que proponen al ser humano como un problema para el planeta Tierra, y para salvar al planeta Tierra hay que reducir la población y hacer todo este tipo de cosas. Es una de esas expresiones que no me gustan. ¿Cómo vas a reducir la población? Como dicen, ¿no? La población sola no se reduce. Tienes que hacer algo para provocar que la población se reduzca. Esa parte fue la lógica de las leyes o del discurso en Holanda a fines de los 70s, de que la eutanasia podría ser una buena solución para la reducción mundial de la población, así dicho. Hoy en día se ha corregido eso. Hoy en día yo no conozco voces que digan eso, que la eutanasia sea el instrumento para reducir, o como que promuevan la eutanasia para el hecho de reducir la población mundial. Bueno, me alegro. Aunque creo que no quieren vincular esas dos cosas porque sonaría bastante mal, ¿no? Entiendo por qué no lo harían. Pero bueno, hay un movimiento global, una especie de gobierno global por todo el mundo que luchan por estas causas en común, y la mayoría de ellos son antihumanos, son enemigos de la humanidad. Creo que estamos yendo por el camino que ellos quieren. Cuando sos una persona rica y crees que la Tierra tiene recursos limitados y tenés un montón de gente que crees que está consumiendo los recursos que vos crees que son tuyos, te vas a poner a buscar formas de detener a la gente para que no consuma estos recursos. Y me sorprende, por ejemplo, este invento suizo para practicar la eutanasia de una forma más moderna y más VIP. ¿Cómo practican la eutanasia en Holanda, por cierto? La eutanasia en Holanda se hace de dos formas. Primero es un par de inyecciones. La primera es un coma inducido y la segunda es un relajante muscular que termina matando a la persona. Y la segunda forma es una poción venenosa que el doctor prepara y se lo da, y el paciente lo toma voluntariamente. Ese vendría a ser el 3% de las muertes, pero el 97% es el doctor matando al paciente. Bueno, pienso que ya estamos bien de tiempo. Creo que lo hicimos bien.